Hola, la clase de hoy es para entender las diferencias entre lo que es humano y lo que no es humano. Es un tema bastante conflictivo, bastante complicado, porque cada uno tiene sus convicciones, sus ideas y sus expectativas frente a esa definición de lo humano. Todos tenemos una respuesta frente a eso, absolutamente todos. Y el problema es que cada uno tiene la suya, entonces son muy pocas las que coinciden. Por eso me voy a arriesgar un poco a conversar sobre este tema. La naturaleza en sí podemos dividirla en naturaleza de las especies y naturaleza humana. La naturaleza de las especies es aquella donde abandonamos al ser humano, lo excluimos y dejamos que aparezca sola y exclusivamente la naturaleza de las cosas, la naturaleza de los animales, vegetales, insectos, etcétera, etcétera. Esa naturaleza es una naturaleza instintiva, así es como se la denomina, instintiva porque responde siempre de igual modo ante los mismos estímulos. Es una naturaleza también irracional, no tiene conciencia de la razón a la cual se debe. Un animal no sabe por qué hace lo que hace, pero lo hace de forma mecánica, de forma automática. Y satisface necesidades fundamentales, es decir, el instinto te satisface la necesidad de protegerte, protege la vida con el instinto de protección, de mantenerte, te mantiene hidratado, bebiendo, o alimentándote, nutriéndote, y por otro lado también te reproduce, es decir, reproduce la especie, mantiene la especie y protege a la especie. Eso es lo que realiza el instinto, eso es la fuerza de la naturaleza automática. Pero existe otra fuerza en la naturaleza que no es automática y de la que solo el hombre dispone, y es esa naturaleza humana. La naturaleza humana es libre, autónoma y responsable. Es decir, somos libres de optar, de elegir, de preferir. Somos autónomos. Auto es una palabra compuesta. Auto es uno mismo y nomo es ley. Uno mismo con la ley. Es decir, somos capaces de reconocer principios, leyes, normas, fundamentos, propósitos. Reconocemos el pasado, reconocemos el presente, reconocemos el futuro. Y somos responsables, es decir, respondemos al cumplimiento de los deberes o de las obligaciones que vayan surgiendo en el camino. Estos tres aspectos de ser libre, autónomo y responsable los tenemos sola y exclusivamente los seres humanos. Yo no sé si hay algún extraterrestre por ahí que disponga de lo mismo. De momento no lo sé, por eso digo que lo tenemos lo que sé, los humanos. Y decimos que somos libres hasta cierto punto, porque somos libres de optar por lo preferido. Pero cuando pienso un poco más profundamente en ello, siempre opto por aquello que prefiero. Por eso opto, porque prefiero. Ahora, hay una diferencia entre preferir lo que me satisface a mí solo y preferir aquello que satisface a la comunidad completa, o al sistema ecológico, o a la biodiversidad, o a la totalidad de las especies. O sea, si yo elijo aquello que beneficia a la totalidad de las especies, lógicamente me libero. Me libero de la acusación, del rechazo de cualquiera de ellas. Ahora, si estoy optando por aquello que beneficia a una sola especie y perjudica al resto, quizá las especies por sí mismas no me van a decir, oye, vengo a reclamarte el derecho a existir también. Pero la naturaleza por sí sola no es que nos castigue, pero nos corrige. Nos corrige si optamos por aquello que es válido para una porción y no es válido para todo. Pero tenemos esa capacidad de optar, somos libres. Ahora, estamos optando siempre por aquello que nos complace, aquello que nos satisface. Es decir, además de ser libres, tenemos una condición emocional, una capacidad emocional. Y una capacidad emocional que percibe sensaciones. Y esas sensaciones son las que nos estimulan o desestimulan, nos atraen o rechazan, nos gustan o no nos gustan, pero la sensación en sí es algo que opera siempre y en todos de la misma manera. La sensación es un exceso o una carencia de lo normal. Cuando uno está en un estado normal, con una temperatura normal, con un alimento normal, con un descanso normal, y te preguntan ¿cómo estás?, la respuesta es simple: bien. Y bien justifica todo.
Estoy bien, estoy en paz, estoy contento, estoy seguro, estoy bien. ¿Por qué? Porque no tengo ningún tipo de sensación. Pero cuando siento un exceso de calor, bochorno. Exceso de frío o carencia de calor, tirito. Exceso de riesgo, me da miedo. Me siento inseguro. Carencia de seguridad, me da miedo también. Es decir, el exceso y la carencia de lo normal produce sensaciones, y esas sensaciones nosotros las sentimos. Ahora, cada uno de nosotros tiene en sí la posibilidad de mostrarse de una u otra manera frente a esa sensación. Hay personas que aguantan mucho el dolor, otros que aguantan mucho el frío, otros que aguantan mucho el calor. ¿Por qué? Porque se han adecuado a esa relación frente a ese estímulo producido por la sensación, frente a ese impulso, como queramos llamar. Bueno, a nivel intelectual decimos que somos seres autónomos, es decir, somos capaces de reconocer la norma, de reconocer las leyes, de reconocer principios, y ese reconocimiento después nosotros lo razonamos. Ahora, ¿cómo lo reconocemos? Lo reconocemos mediante un criterio. Un criterio que se va realizando o que se va madurando en base a dos aspectos, a la creencia y a la convicción. La convicción es producto de experiencias demostrativas, es todo ese juicio que nosotros tenemos de algo que se nos ha demostrado ser cierto. Ese es nuestro convencimiento. Nosotros nos convencemos de aquello que reconocemos válido, aquello que reconocemos cierto, aquello que reconocemos agradable. De eso nos convencemos. Ahora, no nos convencemos de lo falso, no nos convencemos de lo ficticio, no nos convencemos de aquello que es fantástico, porque eso, sí, está bien como idea, pero no se demuestra. Al no ser demostrado, nuestro intelecto no lo puede reconocer cierto, o verdadero, o válido. Luego, dentro de este criterio, nosotros tenemos todo tipo de experiencias que hemos acumulado en la memoria y que decimos que son válidas, y esas experiencias válidas nos sirven para compararlas con el nuevo conocimiento y en ese conocimiento examinar su origen, su identidad, su sentido, su propósito, su finalidad, cuál es la causa que origina a ese conocimiento, cuál es esa razón que justifica ese conocimiento, a qué se adecúa ese conocimiento, y de ese análisis surge de nuevo lo verdadero. Lo verdadero siempre satisface y satisface a todo. Aquello que es verdad es siempre y para todos complaciente. Se ajusta a la norma, se ajusta a la norma natural de la razón y se adecúa perfectamente en el sentido común de las personas. Y aquello que es falso se duda, no asegura y no se adecúa dentro del sentido común. Luego, nuestra capacidad intelectual es juiciosa y es muy útil para poder adquirir el reconocimiento de las normas naturales. Y decimos que el ser humano también es responsable, es decir, responde con lo adecuado al cumplimiento de deberes, y aquello que es adecuado es útil. Ahora, en ese responder a lo adecuado existen como dos aspectos, el aspecto imaginativo y el aspecto fantasía. Es decir, nosotros queremos crear un auto e imaginamos cómo podría ser y también lo fantaseamos. Pensamos, uy, si le ponemos esto podemos volar, pero eso que en principio es fantasía después se transforma en imaginación, se imagina cómo resolverlo y se soluciona. Luego nuestro aparato creativo, por decirlo de alguna manera, que responde a la responsabilidad humana, lo que busca la responsabilidad es ofrecerse voluntariamente al cumplimiento de los deberes, al cumplimiento de aquello que es necesario. Y hacemos aquello que es necesario porque es útil. Ahora, lo útil, el juicio justo y lo satisfaciente, aquello que nos complace, puede ser válido para uno, en particular, para un grupo o para todo. Luego tenemos esa tripleta de elegir en base a lo que beneficia a lo particular, elegir en base a lo que beneficia a una porción, a un grupo, o elegir en base a aquello que beneficia al todo. El sentido común incluye a todos. Entonces, lo ideal es obrar por el bien común y adquirir ese sentido común de poder producir cosas para el bien común.
Eso es lo que nosotros denominamos naturaleza humana. Lo quiero dejar hasta aquí para no alargarme en el tema, pero espero que este barniz intelectual haya servido para despertar el interés en vosotros en buscar cuál es la naturaleza humana. Os invito a nuestros talleres, a el taller que tenemos acá en Pirque, y cualquier duda podéis llamarme por teléfono, ponerme un WhatsApp al número que está debajo. Muchas gracias.